Sean todos bienvenidos a una nueva jornada del 30 Congreso Científico Internacional FELSOCEM 2020, con el lema Salud Global, Avances y Desafíos. Hoy contaremos con la charla magistral denominada Lectura Crítica de Ensayos Clínicos, a cargo del doctor William Araujo, que se encuentra maestrando en Educación con mención en Docencia e Investigación en Educación Superior en la Facultad de Educación de la Universidad Peruana San Cayetano Heredia. Cuenta con una maestría en Investigación Epidemiológica de la Facultad de la Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente es gerente titular de estudios CIMEDICAL, además de ser médico investigador de la Universidad Continental. Agradecemos al doctor William Araujo por su colaboración y aporte en nuestro magno evento científico. A continuación, damos inicio a la ponencia. Ok, muchas gracias. Muchas gracias al comité organizador, muchas gracias también a FELSOCEM. Muy buen día a todos los presentes. La ponencia, tal como la están viendo en la presentación, tiene el objetivo de orientar en cómo hacer la lectura crítica de uno de los reportes que hoy en día están frecuentes, ¿no? En las publicaciones científicas que vendrían a ser los ensayos clínicos, ¿no? Entonces, vamos a aprender detalladamente cómo realizar en lo mejor posible una lectura crítica de estos tipos de estudios. Muy bien. Entonces, estos vendrían a ser más o menos los objetivos de la sesión. Primero vamos a hablar de las bases conceptuales del ensayo clínico. Posteriormente vamos a realizar una lectura crítica respecto a los puntos que se van a detallar. Vamos a conocer algunos cálculos e interpretaciones que se utilizan con frecuencia y vamos a extrapolar ello a la evidencia que puede ser de utilidad en la práctica clínica. Muy bien, entonces primero observemos algunas definiciones generales. Miremos la presentación y percatémonos de dos puntos muy importantes. Cuando uno realiza una investigación, tiene que tener en consideración si es que esa investigación va a ser controlada por el investigador. Quiere decir, si el investigador va a estar a cargo de manejar la variable de interés o si el investigador va a estar como observador. Si el investigador se encuentra como observador de los sucesos que están ocurriendo en una investigación, estamos dentro del rubro de los estudios observacionales. Sin embargo, si el investigador se encuentra controlando la variable de interés, estamos dentro del rubro de los estudios experimentales. Entonces, miremos la imagen del centro y acá tenemos lo siguiente. ¿El investigador asigna o no asigna la exposición de interés? Si es sí, nos encontramos en los estudios experimentales. ¿Ok? Si es no, estamos dentro del rubro de los estudios observacionales. Vayamos al rubro de los estudios experimentales. Observemos en siguiente punto si es que esa investigación está pasando por un proceso de aleatorización. Si en caso lo está pasando, entonces el estudio experimental vendría a ser un ensayo clínico aleatorizado o randomizado. Si en caso no lo está, estamos dentro del grupo de los ensayos, de los estudios clínicos no randomizados o no aleatorizados. Acá vemos un ejemplo en el cual en los estudios experimentales tenemos dos grupos, ¿no? Tenemos un grupo de intervención al cual se le asigna ¿cómo decirlo? El interés a investigar, y un grupo control el cual debería carecer de ese interés a investigar, ¿no? Lo ideal es de que, tal como se dan cuenta aquí en la imagen, tanto el investigador como quien recibe, en este caso, supongamos que sea una investigación en vacunas. Si el investigador que aplica la vacuna y el participante, quien recibe la vacuna, el tratamiento, no saben si están recibiendo la vacuna o el placebo,
Entonces, ese es el ideal con el que se conocen los ensayos clínicos cegados. ¿Listo? Eso de forma general. Algunas bases conceptuales en cuanto a los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son estudios experimentales, lo que hoy en día se está realizando con el tema de la vacuna del COVID, ¿no? Son estudios experimentales prospectivos porque los resultados van a ser recolectados a futuro, luego de que se hayan o no haya los desenlaces de interés. Entonces, tenemos acá un grupo de personas en donde nosotros decidimos administrarle un grupo de tratamientos, ¿no? A un grupo de personas le vamos a dar el tratamiento A otro grupo de personas le vamos a dar el tratamiento B y a otro grupo de personas le vamos a dar el tratamiento C. ¿Ok? Ahora, esta asignación de los tratamientos tiene que ser tal como figura acá, aleatorio, de tal forma de que no haya un interés en particular de administrar un tratamiento X a una persona determinada. Tiene que ser al azar, para que de esa forma la probabilidad que tienen las personas de acceder a un tratamiento sea similar en cada una de ellas. ¿Listo? Aquí tenemos algunos fases que pasan los ensayos clínicos, ¿no? Cuando uno realiza una investigación. Cuando uno se encarga de realizar una investigación, antes de experimentar en seres humanos, la experimentación se tiene que realizar en animales, ¿no? O también los conocidos como ensayos preclínicos, los estudios in vitro, en donde regularmente estos trabajos pueden demorar un par de años, 2, 3 años, a veces menos, ¿no? Incluso por la factibilidad en el cual se pueden desarrollar. Luego de realizar una persona o un investigador estudios preclínicos, ya nos pasamos a los estudios clínicos en donde se experimentan en seres humanos. Primero se hace una fase 1 en donde se experimentan con voluntarios sanos, luego una fase 2 en donde hay un mayor número de personas a investigar, pero ya tenemos un grupo enfermo con el cual podamos comparar, y un grupo sano, obviamente. Y las de fase 3 ya son fases en donde se escogen desde cientos a miles de personas, en el cual el objetivo de esa investigación de fase 3 es evaluar la eficacia y la seguridad de los medicamentos. Si hay resultados favorables en una fase 3, las entidades regulatorias internacionales, como para Latinoamérica vendría a ser la FDA, o para Europa vendría a ser la EMA, realizan la aprobación de ese medicamento. Y luego hay algunos que conocen como estudios de fase 4, que algunos lo refieren como estudios observacionales, en donde se evalúa cuáles eventos adversos pueden ser detectados en esta fase ya en su etapa de comercialización. Como sabemos, en la fase 3 se detectan cientos y miles, pero en la fase 4 los medicamentos se dan a toda una población. Entonces, es posible que ocurran eventos adversos que no se hayan detectado en una fase 3 y sean necesarios las fases 4 para poder detectar aquellos eventos adversos que no hayan sido detectados en fases precedentes, ¿no? Entonces, esto de forma general para poder ubicar el proceso de desarrollo de un ensayo clínico. Bien, listo. Acá tenemos otra imagen en donde podemos comparar cuáles son los objetivos que se tienen en consideración cuando se va a realizar un ensayo clínico, ¿no? Entonces tenemos aquí en el eje X, tenemos la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4, que se explicó hace un momento en la diapositiva anterior. Y en el eje de las Y tenemos los objetivos que se tienen en los diferentes ensayos clínicos. Entonces nos vamos dando cuenta de que mientras el ensayo clínico tiene un mayor número de categorías, fase 3, fase 4, ¿no? La confirmación terapéutica y el uso terapéutico tiene una mayor evidencia de veracidad. ¿Listo?
Entonces ya sabemos de que los ensayos clínicos de fase 1 son ensayos clínicos que se realizan en voluntarios sanos. ¿Listo? Los ensayos clínicos de fase 1, fase 2 son netamente exploratorios. Los de fase incluso es para evaluar qué dosis se le podría dar a determinada persona respecto a un tratamiento. Los de fase 3 ya son ya para una confirmación terapéutica. Y los de fase 4 es para evaluar algunos eventos adversos que no hayan sido podido detectarse en estudios de fase 3. Y los de fase 4 son ya post-comercialización, ¿no? Cuando ya se encuentran vendiéndose en las diferentes droguerías o farmacias que se encuentran a disposición. Bien, ¿cómo se clasifican los ensayos clínicos? Los ensayos clínicos tienen diferentes formas de clasificar. Aquí los estoy presentando según alguna literatura. Los ensayos clínicos se pueden clasificar por el diseño, por los números de centros de investigación en los cuales se realiza la investigación y según la finalidad que pueda tener el ensayo clínico. Según el diseño del ensayo clínico, los diseños que más se conocen vendrían a ser los diseños paralelo crossover. También existen algunos diseños factoriales que tienen un proceso metodológico un poco más meticuloso. Sin embargo, los más frecuentes se encuentran el paralelo y el crossover. Y dentro de los más frecuentes están el paralelo. ¿En qué consiste el estudio paralelo? Se tiene dos grupos. A un grupo se le da un medicamento, ¿no? Como lo que está sucediendo ahorita con las vacunas. A un grupo se le da la vacuna que está en investigación y a otro grupo se le da el placebo. Se lo sigue así por un tiempo y luego de eso se evalúa cuál es el resultado que ha obtenido el grupo que se le dio placebo y el grupo que se le dio la vacuna, ¿no? El crossover es un diseño de estudio de ensayo clínico en donde hay un cruce, tal como vemos acá. Primero a un grupo le doy una intervención A y luego a otro grupo le doy una intervención B. Luego de eso, invierto. Al grupo que le di la intervención B, ahora le voy a dar la intervención A, y el grupo que le di la intervención A, le voy a dar la intervención B. O sea, a eso se le llama grupos de crossover. Y el tiempo que se tiene que esperar para poder hacer ese intercambio de tratamientos, a eso se le llama periodo washout. ¿Listo? Que es un periodo muy en particular que depende del tiempo de vida media que pueda tener cada medicamento. Estos se realizan principalmente cuando uno ejecuta en laboratorios estudios de bioequivalencia. ¿Ok? El más frecuente es el paralelo, es el que con mayor frecuencia podemos encontrar en los ensayos clínicos que uno lee. La siguiente clasificación vendría a ser según el número de centros, ¿no? Puede ser que uno realice un ensayo clínico en un solo lugar o puede ser que uno realice un ensayos clínicos en varios lugares, ¿no? Los que realizan en varios lugares vendrían a ser los estudios multicéntricos. Y el principal objetivo para realizar este tipo de investigación radica en que los investigadores tienen el objetivo, tienen el interés de poder recolectar la mayor cantidad de participantes en el menor cantidad de tiempo. Lo que está sucediendo hoy en día con las vacunas, ¿no? Las diferentes vacunas que se están realizando a nivel mundial son estudios multicéntricos, son participantes de Asia, de Rusia, son participantes de Europa, son participantes de Latinoamérica, por lo que de esa forma se espera que en el menor tiempo posible se pueda llegar al cálculo de tamaño de muestra que en un inicio se han programado en su protocolo. Y luego otra clasificación vendría a ser según la finalidad. Dentro de este grupo tenemos los estudios de inferioridad, de equivalencia y los estudios de superioridad. Los estudios de equivalencia se realizan para evaluar qué tan similar ya respecto a un tratamiento vendría a ser un medicamento con otro medicamento. Los estudios de superioridad es para demostrar que un medicamento tiene mejor eficacia que otro, y los estudios de inferioridad quiere decir de que ese medicamento no vendría a ser menor que el que normalmente se encuentre utilizando. No solamente medicamentos, también pueden ser terapias. Bien, ahora, cuando uno hace lectura de ensayos clínicos, lectura clínica de ensayos clínicos, todo lo que les he dicho ahora son temas generales, pero nosotros tenemos que agudizar el ojo para poder
ver algunas características muy en particular que pueda estar cometiendo el artículo y que nos puedan desviar de la verdad. Eso vendría a ser lectura crítica. El tema de las vacunas, ¿no? O sea, no queda solamente en que, no sé, Rusia, Oxford, etcétera, terminen su vacuna y simplemente a ciegas los estados hagan la compra de la vacuna. No es así, ¿no? Los científicos tenemos que leer ese documento que ellos tienen que publicar, tenemos que leerlo a detalle, con el objetivo de que por intermedio de esa lectura nosotros podamos detectar si hay alguna desviación de la verdad que pueda incurrir en un evento desfavorable en la persona que sea vacunada. Tiene que pasar por criterios rigurosos de certificación científica y aceptado por la mayor cantidad de científicos a nivel internacional. Para ello se utilizan instrumentos. Parte de esos instrumentos, y una muy conocida, vendría a ser la evaluación del riesgo de sesgo de Cochrane, que actualmente se encuentra en el Risk Bias 2. ¿Listo? En donde hay diferentes puntos que se evalúan en el transcurso de la lectura del ensayo clínico. Lo que les estoy mostrando aquí en esta diapositiva vendría a ser un esquema ya del riesgo de sesgo de la herramienta inicial que se sacó, Risk Bias 1, en donde tenemos diferentes características que se evaluaban, que en verdad se evalúan también igual, casi igual, con la herramienta que actualmente está actualizada. Sin embargo, hay algunas observaciones que vamos a detallar en el transcurso de la exposición. Entonces, miremos acá. Nosotros tenemos una población de interés a investigar. Esta población de interés a investigar se tiene que asignar de forma aleatoria a uno de los grupos de interés. ¿Vamos a asignarlo a un grupo de intervención o vamos a asignarlo a un grupo de control? Sea el grupo al cual nosotros asignemos, nosotros vamos a hacer una evaluación del resultado, ¿ok? Si asignamos al grupo del que se le da la vacuna, vendría a ser el grupo de intervención. Y si asignamos al grupo en el que no se le da la vacuna, vendría a ser el grupo control, ¿no? Tanto uno como otro vamos a tener unos resultados. Y esos resultados tienen que ser publicados en una revista científica. En cada uno de estos pasos pueden ocurrir algunas desviaciones de la verdad. Y eso se le conocen como sesgos. Si esa desviación ocurre en, en el proceso de la asignación, a eso se le conoce como sesgo de selección. Si eso ocurre en el momento en que los grupos son repartidos a uno u otro grupo, vendría a ser sesgo de realización. Sesgo de detección vendría a ser principalmente cuando uno realiza la evaluación del resultado. Por ejemplo, a ver, oye, hoy en día que estamos con lo de vacunas, ¿no? ¿Quién es la persona que toma el registro de cómo se siente la persona? El que le pregunta, ¿no? Señor, señora, ¿se siente bien? ¿Ha tenido algún malestar? ¿Ha tenido dolor de cabeza? ¿No? Esa persona que recolecte el dato, en el mejor de los casos, tiene que estar cegada, no tiene que saber qué medicamento ha recibido. Si por X motivos esa persona que recoge el dato sabe que esa persona ha recibido la vacuna, entonces estamos introduciendo un sesgo de detección. Sesgo de desgastes tiene que ver con que si empezaron 100, tienen que terminar 100. Si por X motivos terminan menos, hay un desgaste del tamaño de muestra que uno hizo el cálculo inicialmente. Por lo tanto, estamos introduciendo un sesgo conocido como sesgo de desgaste. Y sesgo de notificación tiene que ver con que lo que se reporte en tu protocolo tiene que estar escrito en tu proyecto, en tu publicación. Hay situaciones en donde en el protocolo se dice A y en la publicación se dice B. Entonces ahí estamos introduciendo un sesgo de notificación porque puede ser de que el investigador esté priorizando algunos resultados que no estaban considerados en el cálculo del tamaño de muestra. Por lo tanto, esos resultados ya no serían de los que se esperan obtener, ¿no? Bien,
Vamos a ver cada uno de ellos. Empecemos por el primer sesgo, el sesgo de selección. ¿En qué situaciones ocurre sesgo de selección? Miremos acá dos cosas que tenemos que ver en los ensayos clínicos. ¿Listo? Cuando uno evalúa y hace la lectura de un ensayo clínico, uno tiene que asegurarse que el investigador haya aleatorizado sus grupos de comparación. Uno tiene que estar seguro de que esa aleatorización esté presente. ¿Ok? Hay muchos estudios que te dicen ensayo clínico aleatorizado, ¿no? De dos grupos que comparan tratamiento A con tratamiento B. Ok, te lo puede decir en el título, pero uno tiene como crítico, uno tiene que hacer la lectura de ese documento para confirmar si es que en verdad existe o no existe esa aleatorización. Hay un término en latín conocido como ceteris paribus, en donde uno refiere de que todo lo demás tiene que ser constante. O sea, si uno está haciendo tratamiento con vacunas, experimentación con vacunas, lo único que tiene que ser diferente en lo que se está investigando es de que a un grupo se le da la vacuna y a otro grupo no se le da la vacuna, ¿no? Se le da un placebo. ¿Listo? Sin embargo, todos los demás tiene que ser constante para que cuando tengamos nosotros los resultados podamos hacer una inferencia en donde el resultado obtenido se debió a la diferencia que se estableció en los grupos. ¿Y cuál fue esa diferencia? En que a uno le dimos la vacuna y a otro no le dimos la vacuna. Ceteris paribus, todo lo demás tiene que ser constante, excepto la característica que ustedes quieren investigar. Hay métodos correctos y métodos incorrectos de hacer una aleatorización, ¿no? Por ejemplo, si ustedes leen un documento científico en donde el investigador refiere de que hubo alternancia, o sea, el primero lo puse en este grupo y el que después llegó lo puse en este otro y el que después llegó lo vuelvo a poner en el otro grupo. Si es por alternancia, eso no es un método de aleatorización, es un método incorrecto de aleatorización. Si haces aleatorización por fecha de nacimiento, por número de historia clínica, por fecha de reclutamiento, ¿no? Entonces, esos son métodos incorrectos de aleatorización. Los métodos correctos de aleatorización los podemos agrupar de la siguiente forma. Podemos agruparlos en los métodos de aleatorización simple, en métodos de aleatorización limitada o métodos de aleatorización estratificada, como los más frecuentes, ¿no? A grandes rasgos, ¿qué quiero decir con esto? Método de aleatorización quiere decir en donde ustedes, si por X motivos, ustedes realizan un cálculo de tamaño de muestra que les sale como número, no sé, 400 personas, ¿ok? La siguiente pregunta que viene es, esas 400 personas, ¿cómo van a ser distribuidas en los diferentes grupos? Entonces, mediante un proceso de aleatorización que puede ser por medio de un programa estadístico, por medio de lanzamiento de monedas, lanzamiento de dados, baraja de cartas, lista de números aleatorios o por computadora, ¿no? Ustedes de forma aleatoria asignan quién va a ir a cada uno de los grupos de interés. ¿Listo? Eso vendría a ser el proceso de aleatorización. Vayamos al proceso de ocultamiento de la asignación. Miremos acá esta imagen. Uy, ahí se encuentra un poco superpuesto, pero ¿qué sucede si, ok, nosotros establecemos nuestro proceso de aleatorización, sin embargo, y bueno, estamos estableciendo un proceso en donde hemos obtenido sobres, en donde si sale tal sobre, le corresponde a esta persona ingresar a tal grupo. Y si sale tal sobre, le corresponde a esta persona ingresar a este otro tal grupo. ¿Ok? ¿Qué estamos viendo aquí? Que el sobre es transparente. El investigador está haciendo trampa. Está observando por trasluz cuál es la direccionalidad que le va a tocar al investigador
perdón, cuál es la direccionalidad o el grupo que le va a tocar al participante a investigar. Entonces, de esta forma, ya, yo estoy enterándome a qué grupo va a ir esa persona. Por lo tanto, estoy rompiendo ya mi ocultamiento. Entonces, esto no debería haber. Para evitar esto, vendríamos a hacer el ocultamiento de la asignación. ¿Cuándo nosotros podemos ocultar la asignación? Cuando nosotros nos realizamos la aleatorización como investigador. Si nosotros le pagamos a una entidad, a una central o a una empresa que se encargue de realizar esa aleatorización, entonces la empresa se va a encargar de aleatorizar y obviamente yo no voy a saber quién ingresa al estudio. Por lo tanto, también yo como investigador estoy oculto, la información a mí está oculta de quién ingresa o quién no ingresa a la investigación. Entonces, un método correcto para ocultar esta asignación vendría asignar aleatoriamente mediante una central, que vendría a ser un CRO. Central, Randomized, y en fin, no me acuerdo muy bien ese término de lo. Entonces, ustedes lo que tendrían que hacer es pagar a una central de randomización o de aleatorización para que esa central sea la encargada de realizar el proceso de aleatorización. Entonces, si ustedes no realizan la aleatorización, tampoco van a saber quién ingresa o quién no ingresa a la investigación. ¿Listo? Bien, seguimos avanzando. Hay diferentes tipos de aleatorización. Dentro de estos tipos tenemos la aleatorización simple, aleatorización en bloque, estratificada, que se utilizan generalmente cuando se van a hacer censos. Y acá un esquema que sugiere Cochrane en su riesgo de sesgo, ¿ya? En donde dice lo siguiente. Primer paso, ¿no? Hay ocultamiento de la secuencia, ¿ok? Entonces acá vendríamos a decir si hay, puede ser que haya o no hay. Si en caso sí hay, el siguiente vendría a ser si hubo aleatorización. Si en caso lo hubo, vendríamos a ir por esta recta. ¿Listo? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este es un algoritmo que Cochrane sugiere para poder nosotros saber si es que llegamos a calificar esa característica como un bajo riesgo, riesgo no calculado o un alto riesgo de sesgo. ¿Ok? Siguiente punto. ¿Por qué es importante realizar la aleatorización? ¿Qué tenemos nosotros de evidencia que nos brinda apoyo para realizar la aleatorización? Miren este conjunto de estudios. Voy a ponerle la lupa para que se pueda ver bien. Listo. Mira, son estudios en medicina alternativa, ¿no? Acupuntura, guayá, uso de tazas, Qigong, Tai Chi, yoga, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos de que en diferentes enfermedades se ha evaluado si es que, por ejemplo, acá, para la difusión eréctil, si es que la acupuntura tiene alguna eficacia comprobada para la difusión eréctil. Se han encontrado 12 ensayos clínicos que evalúen la eficacia de la acupuntura en difusión eréctil. Y se han encontrado 2 ensayos clínicos, pero no aleatorizados, que también evalúen el mismo desenlace. Entonces, para disfunción eréctil se encontró 2 ensayos clínicos para acupuntura y ensayos clínicos aleatorizados, y también se encontró 2 ensayos clínicos no aleatorizados. Entonces, en los ensayos clínicos aleatorizados, un ensayo clínico me salió a favor de la acupuntura y otro ensayo clínico me salió en contra de la acupuntura. Por otro lado, el ensayo clínico no aleatorizado, los dos me salieron positivo a favor de la acupuntura. ¿Y cuál es el porcentaje de positividad? O sea, si nosotros sacamos una razón de
ensayo clínico no aleatorizado versus ensayo clínico aleatorizado, tenemos que de los ensayos clínicos no aleatorizados, todos me salieron a favor. El 100% me salió a favor. Y de los ensayos clínicos aleatorizados, solamente de los dos, uno me salió a favor. Entonces el 50% me salió a favor. La razón 100 de 50 vendría a ser 2 a favor del ensayo clínico aleatorizado. ¿Qué nos damos cuenta? Que cuando contabilizamos, son 17 estudios que se han hecho en estas investigaciones en medicina complementaria. Y de esos 17 estudios, 10 me salen a favor. Y esos 10 que salen a favor son en ensayos clínicos no aleatorizados. Y los que no salen a favor son en ensayos clínicos aleatorizados. ¿Cuál de los dos tiene mejor rigor metodológico? El que tiene mejor rigor metodológico son los estudios aleatorizados. Quiere decir que si yo no hago estudios aleatorizados, tengo el riesgo de tener resultados positivos cuando no son positivos en la vida real. Es por ello de que nos interesa mucho encontrar ensayos clínicos de vacunas en aleatorizados, ensayos clínicos de tratamiento en estudios aleatorizados, porque la probabilidad de error es menor cuando el ensayo es aleatorizado. Si no es aleatorizado, tiene poca credibilidad debido a de que se conoce en la literatura de que los ensayos clínicos no aleatorizados tienen la predisposición a brindar resultados erróneos. ¿Ok? Bien, vayamos a la otra fuente de sesgo, que vendrían a ser los sesgos de realización. Cuando uno habla de sesgo de realización, tiene que ver con el cegamiento, ¿no? Simple ciego generalmente es que lo que se habla de que el investigador no sabe qué tratamiento está asignando al paciente. Y el doble ciego es cuando ni el investigador ni el paciente saben qué tratamiento están recibiendo. Por lo tanto, nosotros tenemos que asegurarnos quiénes son los cegados, porque cuando reportan en los ensayos clínicos, reportan doble ciego, pero no sabemos quiénes son los cegados. Si el investigador es el cegado, si el paciente es el cegado, si el estadístico es el que está cegado, si el evaluador, el que recoge el dato, es el que está cegado, ¿no? Ustedes tienen que hacer la lectura crítica de ver a quién puntualmente se refiere que está cegados. Si es que no tienen la seguridad, ustedes están con toda el permiso de poder dudar del cegamiento correcto de esa investigación. Hay reportes en donde se refiere de que el efecto del desenlace de los ensayos clínicos puede exagerarse hasta en un 36% cuando el estudio no ha sido cegado. ¿Ok? Quiere decir de que ustedes pueden, en casi el 50%, ustedes pueden sobreestimar el resultado de una investigación. Y acá tenemos también un algoritmo que sugiere Cochrane, en donde refiere si es que el paciente o el personal estuvieron cegados. Si ustedes tienen la seguridad de que el paciente estuvo cegado, ¿ya? Entonces acá los participantes estuvieron o no estuvieron cegados. Acá le ponen ambos si estuvieron o si no estuvieron, ¿no? Si ustedes tienen la seguridad de que verdaderamente estuvieron, ustedes lo consideran como un bajo riesgo de sesgo. Acá hay otras opciones en donde por algoritmo también ustedes pueden seguir la direccionalidad de la pregunta que se les asignen, ¿no? Eso de forma general. Esto les muestro nomás para que sepan de que ya existen algoritmos para poder hacer la evaluación del riesgo de sesgo. El siguiente punto de sesgo vendría a ser la detección, los resultados. Tiene que ver con el desenlace que se esté evaluando, ¿no? Por ejemplo, si estamos tratando cáncer, ¿no? En cáncer uno mide sobrevida global, uno mide calidad de vida, ¿no? La persona que va a tomar el dato de calidad de vida estuvo cegada, esa persona que acudió y le hizo la encuesta a la persona, ¿no? En lo ideal tendría que estar cegada porque si no direccionaría su opinión. ¿Listo? Entonces se tiene que hacer una lectura crítica bien puntual de cada uno de los desenlaces a evaluar. Puede darse el caso de que uno de los desenlaces esté cegado.
y otros desenlaces no estén cegados por la misma naturaleza. Por ejemplo, intervenciones quirúrgicas, ¿no? Obviamente uno tiene que saber que a un paciente se le va a hacer determinado tipo de operación y a otro paciente determinado tipo de operación. Entonces, esas características no pueden ser cegadas, obviamente, ¿no? Entonces, para estudios en donde sí es posible, uno tiene que leer si es que para determinado enlace ha habido un cegamiento específico. Y acá también tenemos algoritmos, ¿no? Algoritmos que sugiere Cochrane. Empezamos por acá, ¿no? Si el método de medición ha sido el apropiado, si el método de medición del desenlace ha sido similar en ambos grupos, o sea, si ustedes utilizan el instrumento A para medir el desenlace en el grupo control, ese mismo instrumento tiene que ser aplicado en el grupo experimental, para que de esa forma ustedes puedan realizar comparaciones. Si está todo similar y se utiliza el instrumento validado, en otras palabras, si ustedes utilizan la balanza para medir el peso, si ustedes utilizan el tallímetro para medir la talla, están utilizando el instrumento correcto. Si están utilizando todo eso correcto, entonces el riesgo de sesgo es bajo. Hay otras situaciones que ya son un poquito más a detalle, que requiere una mayor cantidad de sesiones para poder hacer el entendimiento de cómo evaluar esas cosas. Pero aquí les dejo la presentación. Aquí también tienen la literatura que vendría a ser la herramienta de sesgo Cochrane, Risk of Bias número 2. Desgaste tiene que ver con si, en el mejor de los casos, si empiezan 100, tienen que terminar 100 el estudio, ¿no? Pero hay situaciones en donde no pueden terminar 100. ¿Por qué motivo? Si estamos trabajando en cáncer, puede haber mortalidad, ¿no? Mortalidad de pacientes, ¿no? Se espera de que haya un punto de corte, ¿no? ¿Hasta cuándo vendría a aceptarse un desgaste? La literatura refiere en donde el riesgo de sesgo es bajo si es que el desgaste es menos del 10%. El riesgo de sesgo es muy alto si es que el desgaste es hasta del 30% en adelante, ¿no? Ok, pero hay algunos desgastes que uno tiene que tener en consideración. Y aquí entran dos términos, el análisis por protocolo y el análisis por intención a tratar. ¿Qué quiere decir esto? Miremos solamente el gráfico, acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 personas. Si de estas 5 personas, 3 personas recibieron el tratamiento completo y 2 personas, las de rojo, no recibieron el tratamiento completo. Entonces, si yo solamente analizo estadísticamente a las personas que reciben el tratamiento completo, a eso se le conoce análisis por protocolo. ¿Listo? ¿Cuándo se utiliza este tipo de análisis con mayor interés? Cuando uno realiza estudios de no inferioridad. ¿Ok? Por otro lado, el análisis por intención a tratar tiene que ver con que yo ingreso a 5 a mi estudio. De esos 5, 3 pacientes reciben el tratamiento y 2 pacientes no reciben el tratamiento. Sin embargo, yo termino analizando a todos los pacientes. A eso se llama análisis por intención a tratar. Estos tipos de estudios son de utilidad cuando uno realiza estudios de superioridad. Aparte, también son de utilidad cuando uno quiere medir adherencia al tratamiento. ¿Ok? ¿Listo? Porque si ustedes retiran a estos rojos, ustedes no van a poder saber a qué se debió que esos rojos no recibieron el tratamiento. Puede ser de que, completo, puede ser de que hayan recibido una dosis y que después de eso les haya caído mal y simplemente digan, ya no quiero seguir tomando ese medicamento. Entonces la adherencia fue poca, ¿no? Entonces, si ustedes consideran en el análisis a aquellos incluso que fueron aleatorizados, pero que no recibieron el tratamiento por X motivos, entonces ustedes pueden medir otros desenlaces que son de interés en salud pública, como que es la adherencia al tratamiento. Miren la diferencia entre el análisis en una intención a tratar y un por protocolo. Cuando uno hace un análisis por intención a tratar, recuerden que se analiza a todos los que tuvieron el desenlace, ¿no? Entonces, miren acá. Acá se hizo la cirugía, ¿no? El paciente acá se hizo la cirugía. ¿Listo? Pero hubo algunos pacientes que tuvieron un desenlace antes de la cirugía. Y hubo otros que tuvieron un desenlace después de la cirugía. ¿Cuántos tuvieron el desenlace? 10 y 10, 20.
20 personas tuvieron el desenlace. Listo. Acá. En el caso de estos pacientes. ¿Listo? Estos pacientes, previo a la cirugía o durante la cirugía también tuvieron algunos desenlaces, pero sin embargo, acá solamente se hace el conteo de los pacientes que tuvieron el desenlace. En este caso vendría a ser, aquí una corrección. Este de acá vendría a ser solo el conteo de los pacientes que tuvieron el desenlace frente a la cirugía, y acá sin la cirugía. Y acá nos damos cuenta de lo siguiente, miren, si ustedes contabilizan a todos los pacientes, ¿cuántos pacientes son? 20 de 100, ¿no? Ustedes acá sacan un porcentaje y les sale 0.20. Y si ustedes analizan solamente por protocolo, aquellos que puntualmente tienen el desenlace producto de la cirugía, vendría a ser 10 de 90. Y les sale una división de 0.11. Cuando ustedes calculan riesgo, incidencia en expuestos entre incidencia y no expuestos, miren los resultados de los RR que les salen. Acá me sale 0.55 si mi análisis es por protocolo, y me sale 1, que no hay asociación, si mi análisis es por intención a tratar. Por lo tanto, es recomendable de que ambos resultados se encuentren presentes en una investigación. De esa forma, uno puede saber interpretar mejor los resultados, ¿no? Saber si es por intención a tratar o si es por protocolo. También hay un esquema de seguimiento para esos tipos de estudio, ¿no? Por la pérdida de datos, etcétera, ¿no? Si por X motivos los datos han sido tomados completos, entonces no hay riesgo de sesgo, y el riesgo de sesgo el riesgo de sesgo vendría a ser bajo. Y la notificación tiene que ver con qué me reporta el investigador. ¿Qué me reporta? Hay situaciones en donde, por ejemplo, los estudios son diseñados como no inferioridad y el investigador reporta como no superioridad. Entonces ahí estamos teniendo un error de reporte, de conclusión, y eso también tenemos que tenerlo en consideración. O cuando, por ejemplo, en su protocolo menciona de que va a calcular desenlace A. Sin embargo, en su publicación está el desenlace B. Ese desenlace no ha sido predefinido. Por lo tanto, estamos introduciendo un sesgo de notificación. Y también tenemos un algoritmo que Cochrane sugiere para evaluar este tipo de sesgos. Respecto a la lectura crítica de un ensayo clínico, hay diferentes pasos. Acá hay un paso que yo les sugiero, ¿no? En donde nosotros podemos primero leer la validez interna, luego la validez de los resultados y finalmente la validez externa. ¿Qué evalúa la validez interna? Parte de lo que se evalúa es la evaluación del riesgo de sesgo. Acá tenemos los dominios que la herramienta de sesgo de Cochrane evalúa en cada uno de ellos. Listo, prácticamente el pasar la herramienta de sesgo ya les da un buen avance en la evaluación de la validez interna del estudio. Entonces, acá nos damos cuenta, ¿qué nos dice esta sugerencia? Que también se encuentra en la literatura. Como primer paso es, se ha asignado de manera aleatoria los tratamientos. Ustedes tienen que decir si se asignó o si no se asignó. ¿Cómo lo evaluaron esto? Con la herramienta de sesgo de Cochrane. ¿El seguimiento fue o no fue completo? ¿Qué quiere decir eso? Si hubo desgaste. ¿Cómo lo evaluaron eso? Con la herramienta de sesgo de Cochrane. Se han analizado los pacientes a los grupos en los que fueron asignados aleatoriamente, en otras palabras que está consultando, si fue o si no fue por intención a tratar. Entonces, igualito, eso ya lo evaluaron en la herramienta de sesgo de Cochrane. Los pacientes estuvieron cegados y los participantes e investigadores estuvieron cegados, también eso lo evaluaron en la herramienta de sesgo de Cochrane. Entonces ustedes acá responden si estuvo o si no estuvo. También tienen que responder si los grupos eran similares al ensayo. Para eso ustedes acá tienen que visualizar la tabla 1 del ensayo clínico y tienen que ver si es que los resultados son similares. Y eso lo tienen que hacer con un simple chi cuadrado, a veces manual, ¿no? En Stata, o con una test student, dependiendo también si es una variable categórica o numérica. Aparte de la intervención, ¿se ha tratado a los grupos de forma similar? Eso uno también lo lee en la sección de procedimientos y en la sección de obtención de los resultados. Y es parte también de lo que uno observa en la evaluación de la herramienta de sesgo de Cochrane. Luego de eso uno tiene que ver qué tan válidos son los resultados que uno está obteniendo.
Para eso tenemos que hacer una diferencia entre lo que significa clínicamente relevante y estadísticamente significativo. Para el ejemplo de cáncer. Para el cáncer es importante desenlaces clínicamente relevantes, como vendría a ser sobrevida global y calidad de vida. Hay algunos otros desenlaces que son tomados en cáncer que muchas veces no correlacionan con los desenlaces primarios. Por lo tanto, puede ser que salga estadísticamente significativo, P menor de 0.05, pero que clínicamente no sea relevante para el paciente. Por lo tanto, esos resultados tienen que ser leídos con detenimiento para saber si es que se pueden o si no pueden aplicar en el paciente. Acá, por ejemplo, resultados, puede ser que tengamos significancias estadísticas en temas digestivos, en flatulencias, pero mi desenlace relevante es mortalidad. ¿Listo? Entonces, puede ser que me salga significativo en flatulencia, pero que no me salga significativo en mortalidad. Entonces, ahí es cuando tenemos que tomar una decisión. Dependiendo del tipo de variable, ¿no? Tenemos que asegurarnos que hayan hecho el cálculo correcto para variables que comparan proporciones. Y tenemos que ver que hayan hecho el cálculo correcto para variables o mediciones que tienen que ver con comparación de medias, ¿no? Si es comparación de proporciones, tenemos que asegurarnos de que el investigador haya hecho el cálculo correcto con su respectivo chi cuadrado o su exacta de Fisher. Si es comparación de medias, tenemos que asegurarnos de que el investigador haya hecho una comparación correcta, si aplicó bien su student con varianzas similares o con varianzas no similares. Luego también tenemos que medir el efecto. Tenemos que ver si ha calculado bien su odds ratio, si han calculado bien su riesgo relativo, si han calculado bien su hazard ratio. Recuerden, si es que toca el 1, no hay asociación. Si es mayor de 1, es factor de riesgo. Y si es menor de 1, es un factor protector. ¿Listo? Aparte de ello, también tenemos que evaluar si hay importancia clínica respecto a los desenlaces. Y esto muchas veces tenemos que calcularlo de forma manual. Tenemos que ver el NNT, el número mínimo a tratar para lograr obtener un resultado positivo en alguno de los pacientes. Esto es lo que nosotros muchas veces tenemos que calcular. Acá se encuentran los cálculos, ¿no? ¿Cómo se calcula el riesgo relativo? Incidencia de expuestos entre incidencia no expuestos. Y después acá tenemos las otras medidas que ustedes pueden calcular a partir prácticamente del riesgo relativo. Y acá tenemos un ejemplo de cómo hacer algunos cálculos, ¿no? En donde lo que a mí me interesa mucho vendría a ser el NNT, que vendría a ser el número mínimo a tratar. ¿Qué quiere decir un NNT de 4? De que por cada 4 personas que se tratan, una persona tiene el desenlace de interés, el desenlace de eficacia. En otras palabras, mientras más alto sea el NNT, menos favorable va a ser para la población ese tratamiento. Mientras más bajo sea el NNT, ese tratamiento va a ser más favorable a esa población. Y como último punto, ¿qué tan grande fue el efecto del tratamiento? Y acá hay algunos puntos que ya se tienen ya casi ya definidos. Tenemos factor protector y factor de riesgo. Si el factor protector está menor de 1, obviamente, y si es de un 0.5, vamos a decir que ese efecto es grande. Si llega hasta 0.2, quiere decir de que el efecto es muy grande. Factor de riesgo. Si el factor de riesgo es 2, quiere decir que es un factor de riesgo grande. Y si es de 5 para arriba, quiere decir que el factor de riesgo es muy grande. La precisión tiene que ver con el intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza es pequeño, ¿ya? Quiere decir de que es preciso. Si el intervalo de confianza es muy grande, quiere decir de que es poco preciso. ¿Listo? Entonces, cuando yo aseguro de que mi intervalo de confianza pueda ser más preciso, cuando el tamaño de muestra es bien calculado y es alto. Si el tamaño de muestra es mal calculado y el tamaño de muestra es muy pequeño, sus intervalos de confianza le van a salir tan alto o tan amplios que su resultado o su estimado va a ser poco preciso. Hay algunas definiciones respecto al valor P,
tengan en cuenta que el valor P es una medida de consenso que se ha tomado, no es definitivo. Más allá de hacerle caso o no hacerle caso al valor P, lo que importa es todo aquello que les explicaba anteriormente, la lectura crítica del documento. Un valor P no significativo no necesariamente me explica que el desenlace no sea eficaz. Hay que leer críticamente porque pueden ser valores P borderlines o pueden ser valores P que pasen el punto de corte de precisión, que yo le pueda dar una oportunidad de que en estudios de mayor rigor puedan ser calculados y se pueda obtener alguna diferencia esperada. Finalmente, con esos resultados, ustedes van a hacer una validación externa, en donde ustedes van a decir, ¿puedo aplicar la vacuna a diferentes personas? Se han considerado todos los objetivos clínicos importantes y relevantes en ese estudio. Y, como último punto, si los supuestos beneficios del tratamiento superan el potencial de daños a los pacientes y los costos implicados. Entonces, validez interna, evaluación del riesgo de sesgo, evaluación de resultados y validez externa es lo que finalmente les va a ustedes dar una decisión si es que los resultados de ese ensayo clínico son resultados que ustedes pueden tener en consideración para aplicar en la población al cual ustedes se encuentren manejando o tratando. Muy bien, este es el resumen de todo en una tabla y acá ustedes le dan un total, ¿no? Una calificación, tanto de tanto, 4 de 7, 5 de 7, aunque hay más en este punto, ¿no? Pero en fin. ¿Listo? Entonces, espero que este tema haya sido del agrado de ustedes. Requiere de mucha práctica y bueno, muchas gracias por la atención prestada y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Una vez más, agradecemos al Dr. William Araujo por su colaboración y aporte en el 35º Congreso Científico Internacional FELSOCEM 2020, con el lema Salud Global, Avances y Desafíos. Damos por concluida esta ponencia y agradecemos la participación de los asistentes. Recordemos siempre que somos FELSOCEM, Ciencia que Integra Latinoamérica. Muchas gracias.